Bendecidos con toda bendición, en esta mañana les saludo a cada uno de ustedes y le doy la cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a nuestro Padre también por permitirme estar llevando este mensaje aquí todos los días que Dios quiere que esté con ustedes, también haciéndome conocer como Enoch, porque esa fue la palabra que escuché, y por eso yo titulo a este canal el canal de Enoch. Bienvenidos todos. Saludos a los hermanos también allá en Brasil, que están escuchando atentamente el mensaje de Enoch. Quiero leer una parte de la palabra de Dios que nunca he dado también estos mensajes sobre lo que dice la Biblia de las mujeres que derramaron el perfume de alabastro en la cabeza de Jesús o a los pies de Jesús. Entonces, por esa razón es lo que yo les quiero llevar este mensaje hoy día. Y este va a ser en el libro de Lucas, el capítulo 7, desde el verso 36 en adelante. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con su cabello, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuere profeta, conociere quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un creador tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, que amó mucho, al que amó mucho, más aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Miren esta linda palabra, que aquí incluso el fariseo aprendió lo que le estaba diciendo Jesucristo, porque esto lo vamos a comparar acá también con el libro de Marcos, donde nos habla la escritura. Vamos a ver Marcos, el capítulo 14,
donde también hay otro caso similar al que hizo esta mujer en el casa del fariseo. Mire aquí lo que dice Marcos, el capítulo 14, verso 3 en adelante. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrándolo el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque se lo podía habérselo vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestas. Buena obra me ha hecho. Siempre tendré a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Abba Padre. Hasta ahí la palabra de Dios. Figúrense, yo les había dicho que he llevado el mensaje y tengo más de 140 videos que estoy llevando ahora en YouTube, en Google, pero nunca se me había venido un mensaje de esto, de estas mujeres que derramaron un perfume tan caro a los pies de Jesús. Y otro ejemplo que da aquí de otra mujer que derramó su perfume en la cabeza de Jesús, dice que lo quebró. Entonces, bendecidos, son cosas muy importantes que nosotros vemos en la palabra de Dios. Dice aquí que esta mujer había derramado un perfume muy caro que valía 300 denarios, y era de una mujer pecadora, porque lo voy a leer otra vez. Dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice que el frasco era un frasco abierto, rayado, pero ahí traía el perfume para ungir los pies de Jesús. Y la Biblia titula, cuando dice una mujer pecadora, significa a una mujer, en ese tiempo significaba una mujer que vendía su cuerpo por ganancia de dinero. Como los hombres le podían dar, ella vendía su cuerpo y ganaba, pero aquí nos damos cuenta que esta mujer tenía mucha plata, pero ella sabía y reconocía quién era Jesús, porque aquí en la historia que hemos leído dice que el fariseo lo invitó a Jesús a su casa, a la mesa, lo invitó a comer. Y un fariseo era una persona rica, una persona que tenía dinero, que tenía todo, pero dice que cuando la mujer vino y lo ungió sus pies con este perfume, y con el cabello y con sus lágrimas lavaba sus pies, dice que el fariseo pensó en su mente: ¿por qué hace este gasto? Y Cristo, como leía la mente, y le dijo: un ratito, cuando yo entré no me lavaste los pies, ni me los ungiste con perfume, pero esta mujer ha hecho la mejor cosa. Desde que yo vine no ha dejado de besarme y ha lavado mis pies con perfume. Ese perfume tan caro, dice que era el perfume era el valor de un año de trabajo de una persona, porque valía 300 denarios. Acá
según como dice en el capítulo Marcos, capítulo 14 de Marcos, del verso 3 en adelante, valía 300 denarios. Un denario era el equivalente de un jornalero en el día. Ahora, por ejemplo, hablemos aquí en el Ecuador, que estamos dolarizados, igual que en Estados Unidos. ¿Cuánto cobra un jornalero en el día? Cobra 15 y 20 dólares. Ese es. Pero esta mujer vació su perfume. Pero aquí vemos dos mujeres. La de allá dice el nombre que era una mujer pecadora, pero la de aquí especifica y dice que era la mujer, la María, hermana de Lázaro. Lo voy a leer otra vez. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado una mujer mi cuerpo para la sepultura. Se ha anticipado, dice, a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de mí. Lo que yo les venía diciendo, nunca he predicado este mensaje, nunca lo he hablado, pero hoy día el Señor me trajo. Y dice que la gente murmuraba cuando le derramaba ese tremendo perfume, valor de 300 denarios. ¿Y de dónde sacó esta mujer semejante cantidad de dinero para comprarle este perfume? Porque tal vez ella, hermano, se dio cuenta de que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo con nosotros, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque dice que el fariseo en su mente decía: solamente a los reyes se los unge así. Pero él no conocía que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos lo tenían a Jesús por una persona, bueno, que hacía milagros, y lo reconocían, bueno, y algunos se entregaban y daban todo lo que ellos querían por él, porque vieron que dice que nadie podía hacer milagros ni obras como las que hacía Jesús. Y esta mujer se dio cuenta. Por eso dijo: me está ungiendo mi cuerpo para la sepultura, porque Cristo sabía que iba a ser muerto en esos días. Y esta mujer reconoció y dijo: dejarla, porque a mí no siempre me tendréis, pero a los pobres siempre tendréis, y les podáis dar algo. Ahora yo escogí este tema como el día, como por Navidad, que estamos ahora 25 de diciembre, que la gente se alista y comienza a llevar regalos a los pobres, a la gente con discapacidad, a los ancianitos, cualquiera se mueve el corazón en ellos y les comienza a llevar regalos. Y eso yo no digo que eso no está bien, no está mal, eso está bien, si todo el tiempo se lo hiciera así. Porque en verdad que hay personas que lo necesitan. Hay personas que están esperando de que alguien les apoye con algo. Y esto no significa que solo tiene que ser comida, porque la mayoría de la gente acomoda sus canastas y lleva a los pobres comida o abrigos, ropa. Pero aquí esta mujer llevó perfume. Y el perfume, voy a leerlo nuevamente, era un perfume de nardo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, perfume de nardo,
puro y a mucho precio, y quebrándolo en el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Perfume de nardo. Dice que, o sea, no sé si ustedes conocen el nardo, pero yo sí lo conozco, y ese emana un olor fragante, así, en medio de las flores. Es una planta un poco grande, tiene las hojas largas, y el tallo también es largo cuando hace la flor, y ahí derrama su flor, y ese a lo lejos tiene un olor qué bello. Ese perfume era que sacaron, y tenía esta mujer, hermana de Lázaro, que le llevó, ella era María, que le llevó a Jesús y lo ungió, porque tal vez ella se acordaba que cuando llegó a la casa de Lázaro, Lázaro ya había muerto, ya eran 4 días que había muerto, y era amigo de Jesús. Y Jesús dice que lo llamó y dijo: Lázaro, sal fuera. Y ellas comenzaron a criticarlo y a decirle: bueno, y ya él ya hiede, así le dijeron, ya son 4 días, pero ellos no sabían quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, que podía efectuar milagros, que podía levantar a los muertos. Y cuando lo llamó, dice que Lázaro se levantó. Es por eso que esta mujer también derramó ese gran perfume. Yo le cuento, bendecidos, cuando yo recién fui bautizado con el Espíritu Santo, el ser bautizado con el Espíritu Santo, hermanos, es ser sellado de Dios. Esas son las arras del Espíritu Santo que le produce a usted el hablar en lenguas. Esa es la señal cuando uno recibe el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas o en lengua tartamuda, como dice el profeta Isaías. Pero Dios se le manifiesta de una forma, lo hace temblar, lo hace tiritar. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó a los Efesios y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, dice que ellos le dijeron: ni siquiera hemos sabido. Pero al imponerles Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a alabar a Dios y a profetizar. Y dice que magnificaban a Dios. ¿Qué es magnificar? Magnificar, hermanos, es saltar, danzar, batir las manos, remolinear. Eso es cuando uno recibe. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo llegué a la casa de un bendecido, porque él era de la Alianza Cristiana Misionera, y me había invitado a mí porque él me conoció que yo estuve ahí también, pero tuve que salir de ahí porque ahí no creen ni en la mamá que los tuvo. Cuando llegamos y ya nos dio de merendar, y después ya se ofreció la reunión, comenzamos a alabar a Dios, y él tenía 2 niñas, uno de 9 años y otra de 11 añitos, y hermanos, el Espíritu Santo se derramó en ellas primero. Sí, en esa casa nadie sabía cómo reciben el Espíritu Santo, nadie, porque él tenía unas hijas señoritas, unos jóvenes, y ellos, los 2 jefes de casa, cuando vieron que sus hijas comenzaron a recibir el Espíritu Santo y a hablar en otras lenguas y a danzar, se les compugió el corazón a toditos, y toditos recibieron. Porque es así, bendecidos, es así, hermanos, el lema, la unción. Yo les había dicho que de cerca por ahí de lo que yo recibí el Espíritu Santo, nos reuníamos con unos hermanos, y eso era una belleza, porque cuando uno recién recibe, está, como dicen, nuevito, con el primer amor, con esa fuerza, con esa energía y ese poder del Espíritu Santo, que solo lo tiene hablando en lenguas, profetizando, que lo tiene danzando. Hermano, yo estaba arrodillado en un lado, y a este lado estaba otro hermano, y acá también. Yo comencé a oler un perfume, y el perfume era, como dice aquí la Biblia, perfume de nardo. Se me vino así, pero después yo miré y comenzaba a bajar el incienso por mi cabeza, por acá, un poco con aceite, y comenzó a salir el humo, y el humo me comenzó a hacer llorar los ojos y también la nariz. Entonces yo me levanté y le dije a la gente: den gracias a Dios porque estoy oliendo a incienso. Y en ese momento solo el hermano que estaba a mi lado
y el que estaba a la derecha también, ellos olieron lo que yo les dije. Dijo un hermano, fue como un fósforo que me vino a la nariz. Yo pensaba que toda la sala estaban percibiendo el olor a perfume de nardo o también el incienso. No era así. Por eso dice que Dios unge, hermano. Y aquí también dice, esta mujer ungió el cuerpo de Jesús. Lo voy a leer otra vez para que quede bien claro. Entonces desde ahí comenzaron, los hermanos veían visiones y me decían, hermano, yo lo vi a usted que estaba frente a una iglesia y usted estaba predicando la palabra de Dios. Es por eso que yo ahí esa vez pedí para que se me dé una obra que yo quería hablar, tenía ese interés, ese deseo de llevar el mensaje. Pero después también tuve una visión donde yo me vi frente a muchedumbre de gente que quería verme, que quería hablar conmigo y escuchaban mi palabra, hermano. No sé si esto será en el internet o algún día se dará que estaré frente a ellos, porque hay el ungimiento, hay ese poder del Espíritu Santo, hay esos dones. El apóstol Pablo habló de esos dones. Él en 1 Corintios, el capítulo 12, vea usted, dice que los dones son dados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, aquí dice, esta mujer ungió, pero cuando él estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía venderse o haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadlo, porque la molestas, buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dice que cuando Jesucristo, aquí dice que Jesucristo estaba sentado a la mesa de Simón el leproso, y cuando iba Jesucristo a un lugar, él no iba solo, él iba con sus discípulos. Y ustedes ya saben cuántos discípulos tenía Jesucristo. Eran 12, y ahí estaba Judas. Dice que Judas era el tesorero. Y por supuesto que él era quien estaba murmurando y diciendo, se lo había podido vender en buen precio y repartirlo a los pobres, porque esa era la costumbre de ellos. Pero Jesucristo dijo, no molestéis a esta mujer. Buena obra he hecho. Me está preparando para la sepultura. A los pobres siempre tendréis y les podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y para tenerlo a Jesús hay que prepararse, hay que recibirlo, hay que tener conocimiento, ciencia, sabiduría, inteligencia para tenerlo, porque Él está sentado acá. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo con la carne sirvo a la ley del pecado, pero con la mente sirvo a la ley de Dios. Esto, hermanos, es lo que yo he traído en esta mañana, este mensaje, y ojalá que nos sirva a nosotros de ejemplos para nosotros poder dar todo a Dios, lo que es necesario, lo que nos pertenece, porque a Dios siempre tenemos que darle lo que tenemos, lo primero, las primeras cosas. En el tiempo de la ley, en la ley de Moisés, dice que Dios ordenaba a los israelitas
dar los diezmos y primicias al pueblo de Israel, sobre todo a los levitas. Y dice que las primicias eran los primeros frutos de la tierra. Por ejemplo, si una persona sembraba plátanos, voy a decir así, y los primeros plátanos que salían, uno era en primicia para Dios. Tenían ovejas, cabras, tenían ganado, el primer ternero, y el mejor ternero tenía que ser para Dios. Eso significa primicia. Entonces nosotros también debemos de hacerle lo mismo, de darle. El apóstol Pablo no habla de diezmos, él no habla de eso, pero porque estamos en el tiempo de la gracia, no hay que confundir lo que es ley y lo que es gracia. El apóstol Pablo es escogido para nosotros los gentiles, y él no nos habla de ley, él nos habla de gracia, porque él más bien dice que el que está bajo la ley está bajo pecado, bajo ayo, que significa bajo maldición. Si no, nosotros estamos bajo la gracia de Dios, que no nos cuesta nada, que Dios ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que somos salvos por gracia, que somos sanos, nuestros cuerpos son sanados de toda enfermedad, y que somos perfectos porque Dios nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Padre, porque esa es la gracia de Dios, la gracia divina, la que fue escogida el apóstol Pablo para los siervos, para la gente de la incircuncisión, para los gentiles, hermano. Entonces, nosotros, el apóstol Pablo también dice, den como hayan prosperado cada semana. Eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer y darle, hermanos. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.